La tarde cae suavemente en la plaza del pueblo. Sentado bajo un árbol, un abuelo mira con atención a los jóvenes que lo rodean. El aire está lleno de una curiosidad palpable, y uno de ellos, con respeto, rompe el silencio para iniciar un viaje al pasado. El abuelo sonríe, una sonrisa que parece contener muchas historias. Asiente despacio. Claro que sí, fue muy real. Pero, para que puedan entender de verdad quién fue Yanga, primero tienen que imaginarse el mundo en el que le tocó vivir. Un mundo muy cruel, que, sin saberlo, estaba plantando las semillas de su propia rebelión. Miren, el trato que recibían los africanos traídos como esclavos era tan terrible, tan inhumano, que rebelarse no era realmente una opción, era una necesidad para sobrevivir, para seguir siendo persona. Así que muchos, con una valentía enorme, decidían escapar. A estas personas que escapaban se les empezó a llamar cimarrones. Se iban a las montañas, a la selva, a cualquier lugar donde pudieran encontrar esa libertad que les habían quitado. Pero fíjense en qué retorcido era el sistema. Escapar se consideraba un robo. ¡Un robo! Como si una vida, un alma, pudiera ser propiedad de alguien. Huir era, en el fondo, el mayor acto de resistencia. Y no huían para estar solos, ¿eh? No, no. Allá, en la seguridad de las montañas, levantaban comunidades, pequeños pueblos secretos y bien defendidos que llamaban palenques. Eran mucho más que un escondite, eran verdaderas fortalezas de libertad, donde volvían a gobernarse a sí mismos y se preparaban para defenderse de cualquiera que quisiera encadenarlos de nuevo. Y ahora sí, vamos a hablar del hombre en el centro de esta historia, porque no era cualquier persona, no, era un líder de nacimiento, alguien que incluso en la peor de las situaciones estaba destinado a guiar. Su nombre era Gaspar Yanga, y su historia es una de contrastes increíbles. Se dice que allá en su tierra, en lo que hoy conocemos como Ghana, Yanga pertenecía a la realeza, a una familia de gobernantes. ¿Se lo imaginan? Un príncipe capturado, vendido como mercancía y traído a la fuerza hasta Veracruz en 1579 para ser un esclavo. Pero un hombre como él nunca olvida quién es. No se conformó con escapar para salvarse él y ya, no, su visión iba mucho más allá. Él organizó una resistencia que duró años, décadas, una de las más exitosas en toda la historia de la América colonial. Su lucha, de hecho, inspiró muchas otras rebeliones por todo el continente. Si vemos las fechas, nos damos una idea de la magnitud. Llega en 1579, y desde entonces él y su gente no pararon de luchar. Crearon una comunidad libre tan fuerte en las montañas de Veracruz que el gobierno virreinal simplemente no podía ignorarlos. La cosa se puso tan seria que para 1609 el mismísimo virrey tuvo que mandar un ejército bien armado para intentar acabar con ellos. Y se preguntarán, ¿cómo sobrevivían? Pues eran listísimos, se movían por las montañas como nadie. Claro, cazaban para comer, pero también organizaban ataques muy bien planeados a las haciendas de la zona. Y no solo eso, también asaltaban las caravanas que llevaban mercancías por el Camino Real, la ruta más importante entre la Ciudad de México y Veracruz. O sea, no solo estaban sobreviviendo, estaban golpeando la economía de sus opresores. Y aquí es donde la historia da un giro genial. Después de tantos años de pelea, Yanga demostró que era tan buen estratega y diplomático como guerrero. Decidió que era hora de negociar. Yanga le mandó una carta a las autoridades españolas, y su propuesta fue increíblemente atrevida para esos tiempos. Él no pidió perdón ni clemencia, no. Él exigió reconocimiento. Dijo, queremos un territorio propio e independiente, y a cambio les pagaremos un tributo y hasta los ayudaremos militarmente si alguien los ataca. Estaba negociando de poder a poder. El camino, por supuesto, no fue nada fácil. Al principio, el gobierno virreinal ni le hizo caso, y la guerra siguió, pero los cimarrones eran tan buenos, conocían el terreno tan bien, que simplemente no podían vencerlos. Al final, la fuerza de Yanga y su gente obligó a las autoridades a sentarse a hablar en serio, y tuvieron que aceptar sus términos. La libertad no fue un regalo para nada, fue una conquista que ganaron peleando y que sellaron negociando. Y así fue como la lucha de tantos años de Gaspar Yanga y su gente terminó con un logro que haría historia, un logro que marcaría un antes y un después en toda América. En el año de 1630, su comunidad, a la que llamaron San Lorenzo de los Negros, fue reconocida oficialmente por la Corona de España. ¿Y saben qué significa eso? Que se convirtió en el primer pueblo de gente que había sido esclava en ser reconocido como libre en todo el continente americano.
Y el legado de este gran hombre sigue ahí, de pie. Hoy en día, ese mismo pueblo en Veracruz lleva con orgullo su nombre, Yanga, un recordatorio eterno de quien fue su fundador y su libertador. Pero su herencia es mucho más que un nombre en un mapa, ¿saben? Esa cultura cimarrona, esa mezcla tan rica de África y de esta tierra, sigue viva. La podemos sentir en la música, la podemos ver en los bailes y admirar en el arte, no solo de Veracruz, sino de todo México. Es la prueba de que el espíritu y la libertad de un pueblo nunca se pueden apagar del todo. El abuelo se queda en silencio. Su historia ha terminado. Pero en la plaza, entre nosotros, algo nuevo ha comenzado. Uno de los chicos mira a los demás con los ojos llenos de nuevas ideas y empieza a pensar en voz alta. Es que, si lo pensamos bien, Yanga no solo usó las armas, también usó la inteligencia, la estrategia, la palabra. Y eso me deja pensando. Hoy, en nuestro mundo, ¿de qué otras formas podemos enfrentarnos a lo que es injusto, más allá de la violencia? Y otra cosa, ¿por qué será tan importante que conozcamos estas historias? ¿Por qué recordar a héroes como Gaspar Yanga? ¿De qué nos sirve traer su lucha del pasado hasta nuestro presente? Creo que al final, su lucha nos deja la lección más importante de todas. Su vida es la prueba de una verdad que no cambia con el tiempo. La libertad nunca es un regalo. La libertad siempre se conquista.